Muy buenas para todos. En este video les vengo a hablar un poco de lo que es el texto y el producto artístico, tomado del libro Elementos para una semiótica del texto artístico. Estos temas corresponden a la primera parte del libro, que viene siendo como el primer capítulo, el cual es como una contextualización teórica acerca del tema general del libro. Dentro de esta primera parte del libro encontramos tres temas, los cuales son el arte como lenguaje, comunicación y producción significante y el análisis semiótico del texto artístico. Todos estos temas se refieren al texto o al lenguaje como un producto artístico. Sin embargo, yo a través de la lectura pude notar que las definiciones que aquí dan pueden ser aplicadas al arte en general, al arte como un lenguaje. Ok, antes de empezar a hablar de los tres temas, creo que es importante dar unas definiciones preliminares, las cuales estaban al principio del libro, y creo que son importantes para entender el contexto y de los temas que vamos a hablar. Son semiótica, semiología y lenguaje. Semiótica es el estudio de los signos y su significación. Semiología es la ciencia que estudia los signos en determinado sistema de codificación. Estos dos términos son muy similares. Lo que pasa es que la semiología se encarga de estudiar los signos dentro de determinado sistema. Y el lenguaje es cualquier sistema de signos que sirve para la comunicación. Entonces, vamos a empezar a hablar del arte como lenguaje. Aquí el autor empieza con una introducción donde señala 4 aspectos que son importantes para la adaptación del ser humano dentro de una sociedad, los cuales son el trabajo, la organización social, la conciencia y el lenguaje. Estos 4 aspectos son importantes para la interacción del ser con su exterioridad, o sea, con los demás, con su entorno, con lo que hace, con su estilo de vida. Y él señala que estos aspectos cumplen un proceso de semiosis, pues son interpretativos, son decodificativos y generan información que provoca estímulos sociales. Eso hace parte de esa interacción con su exterior, en donde el ser se comunica con los demás y a la vez también es receptor de estímulos sociales. Dentro de esos 4 aspectos, el autor señala el lenguaje como cualquier sistema de signos organizado que sirve para la comunicación. Él aborda el lenguaje o los lenguajes desde 3 clasificaciones, los cuales, dependiendo como su complejidad, sirven para interactuar dentro de determinados campos sociales. Entonces, la primera clasificación son las lenguas naturales, que es la comunicación básica y primaria. Eso se refiere a las lenguas que todo mundo tiene, con las que todo mundo puede interactuar con su entorno y con las demás personas, entre los cuales están los idiomas, la comunicación verbal y no verbal, sea lingüística, visual o auditiva. La segunda clasificación son las lenguas artificiales, que son sistemas comunicativos creados dentro de un ámbito determinado. Estas hacen referencia a ese tipo como de tecnicismos, de palabras técnicas que llamamos nosotros, que hacen parte de determinado gremio o determinado grupo de la sociedad, como lo son los lenguajes científicos, el código Morse, la señalética de tránsito y los lenguajes técnicos que se usan dentro de determinadas ramas de la ciencia. Y la última clasificación son los lenguajes secundarios, que son estructuras comunicativas que se basan en y superan las lenguas naturales. Estos lenguajes secundarios son en los que nos vamos a enfocar a estudiar un poquito más. Como podemos ver, dentro de estos lenguajes secundarios está el arte, el mito y la religión. El arte, desde el punto de vista semiótico, es considerado como un lenguaje secundario, pues necesita instrumentos base, o sea, instrumentos de las lenguas naturales para producir un mensaje artístico. Vamos a analizar un poco por qué el arte es un lenguaje. Entonces tenemos un artista que es un emisor, el cual crea un producto, una obra artística, el cual es un mensaje y lo exhibe o lo publica ante una sociedad o ante un grupo de espectadores, los cuales son sus receptores. Bien sabemos que un artista cuando crea una obra es porque quiere expresarse, quiere comunicar algo ante una sociedad o así sea para sí mismo, pero es un mensaje lo que está transmitiendo. Este mensaje, ya sea visual, auditivo, lingüístico, de cualquier tipo, sigue siendo un medio de comunicación del artista con su exterior. Entonces, por eso el arte puede tomarse como un lenguaje.
Este autor aquí en el libro aborda el arte, el producto artístico, desde el punto de vista lingüístico. Sin embargo, como les dije al principio, yo veo que este análisis puede aplicar al arte en general. Entonces, ya que situamos el arte dentro de los lenguajes secundarios, vamos a hablar un poco de qué son esos lenguajes secundarios, cómo funcionan y cómo es su proceso comunicativo. Entonces, estos lenguajes secundarios tienen dos niveles comunicativos y de decodificación. Entonces, pues si ustedes recuerdan, la decodificación es como la lectura para entender un mensaje. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el mensaje en los lenguajes secundarios hay que decodificarlo o entenderlo dos veces. Por eso son de un nivel secundario. Entonces, tenemos un emisor, el cual lanza un mensaje hacia un receptor. Este mensaje, como podemos ver, está dividido en dos partes. La primera es la decodificación de los elementos base o primarios. En estos tenemos lo que ya veníamos diciendo, que son esos lenguajes que todo el mundo entiende, los idiomas naturales. La segunda parte es la identificación del uso connotativo y contextual. ¿Esto qué quiere decir? Que para entender la segunda parte o ese segundo nivel de decodificación se necesita tener un conocimiento adicional de los signos dentro de un ámbito social determinado. La connotación es una contextualización, o sea, tomar el aspecto exterior del mensaje y entender un segundo sentido que este mismo trae para así entender la totalidad del mensaje. Esto se refiere como hallarle ese segundo sentido al mensaje. No es solamente entender textualmente lo que nos está diciendo, sino mirar qué otra cosa adicional nos está queriendo decir. Y pues como vemos, el arte aplica perfectamente a esto. Lo que les puedo poner, por ejemplo, es cuando vemos una pintura. El primer nivel es observar lo que está dentro de la pintura. Podemos, si digamos es un paisaje, identificamos lo que está ahí, lo conocemos, entonces entendemos ese primer lenguaje natural visual, que es los elementos del paisaje. El segundo uso, el que es el connotativo, ese segundo nivel, sería entender el porqué de los elementos, ya un uso más artístico, por qué el artista puso determinados colores, por qué dispuso los elementos dentro de la composición como están ahí, qué nos habrá querido transmitir a través de ese cuadro. A eso es a lo que se refiere este lenguaje secundario, no solamente entender lo que nos está diciendo textualmente, sino mirar más allá cuál es el mensaje real que nos está queriendo decir. Entonces, dentro de este mismo esquema que analizamos, vamos a ver el arte como fenómeno comunicativo. Entonces, la principal función del arte dentro de la comunicación es su estética. Entonces, comunica a través de un mensaje estético. Y esto hace referencia a las funciones del lenguaje que deben recordar por allá cuando se estudiaron las funciones del lenguaje. Son 6: la emotiva, la referencial, la connativa, la poética, la fática y la metalingüística. Cada una de estas se enfoca o hace referencia dentro de alguna parte del proceso del lenguaje. En este caso, la función poética o estética se enfoca dentro del mensaje. Entonces tenemos la práctica artística del artista como emisor, el cual hace un mensaje que es el producto artístico. En este caso, o en el caso de estudio del libro como tal, es el texto artístico, el cual se compone de un mensaje lingüístico, visual o auditivo que es fácilmente interpretable o entendible por cualquier persona, pero también de esa función estética o poética del lenguaje de la que estábamos hablando, que es la que le atribuye ese mensaje secundario o esa esencia real que nos quiere transmitir. Con la decodificación de estas dos partes, ese mensaje artístico llega a un público de receptores, que es las personas que están viendo o están entendiendo ese producto artístico. Entonces, para recordar un poco de lo que trata esa función estética del lenguaje, tenemos que ella es la que incide sobre el mensaje. Las funciones del lenguaje, cada uno tiene como una incidencia o hace referencia a alguno de los elementos de la comunicación, y esta incide sobre el mensaje, sobre su composición y su significado. Y esto es expresar el mensaje de forma bella teniendo en cuenta el código y sus recursos, o sea, utilizar los recursos con los que se crea el mensaje. En el caso de la comunicación oral serían las palabras. Entonces, usa los recursos, cómo usar esas palabras
para que el mensaje quede expresado de una manera bella y transmita una segunda intencionalidad. Entonces vamos a definir lo que es el producto artístico. Este es comunicativo, pues nace de una necesidad que tiene el receptor por transmitir un mensaje. Este tiene que ver con la apariencia del mensaje como tal y nos indica cuál es el objetivo del mensaje, por qué se realiza. También es un hecho artístico, pues usa elementos del proceso semiótico para la creación del producto mismo. Estos elementos parten de una sociología, la cual nos va a indicar cómo producir ese producto a través de una programación social. De esta programación social vamos a ahondar un poco más adelante, pues es importante resaltar sobre lo que se refiere. Y por último, el producto artístico es un discurso que significa la materialización objetual del arte, la manera formal como vamos a presentar ese producto artístico, el cual es el qué, o sea, qué producto artístico vamos a producir. Para entender un poco más estas tres definiciones del producto artístico, pues vamos a tratar de explicarlas. De la parte comunicativa ya hablamos, que es todo lo referente a los lenguajes secundarios y a cómo es el proceso de interpretación del producto artístico como tal. Entonces, ahora hablemos del hecho artístico como proceso comunicativo. Entonces, este se refiere a sistemas de comunicación y relación social que representan un factor cultural codificable en la comunicación. ¿Qué quiere decir? Este hecho artístico parte de ciertos aspectos de la sociedad o del entorno en el cual se va a producir el arte o la comunicación para poder codificarla y que sea entendida por los receptores. Ese producto artístico, esa obra de arte o ese texto artístico, como lo que trata en general el libro que vamos a producir, necesita tomar en cuenta elementos culturales de la sociedad en la que se está produciendo para que pueda ser entendido por las personas. Entonces tenemos dos autores, Louis Althusser y Rossi Landi, los cuales aportaron a esta teoría del hecho artístico. Este señor Louis desde la parte de aparatos ideológicos de Estado y el señor Rossi desde la parte de la programación social. Estos dos aspectos son los que abordan o los que tratan de definir cuáles son esos elementos sociales que sirven para la comunicación y los cuales tienen que ser tomados en cuenta a la hora de crear un mensaje comunicativo, que en este caso sería el arte. Los aparatos ideológicos de Estado son todos los sistemas sociales estructurales de libre elección o de libre relación, entre los cuales tenemos la parte familiar, la parte política, la parte informativa, la parte cultural, la parte de gustos, todos aquellos aspectos sociales que la persona tiene y los cuales adapta ya sea por elección propia o porque le tocaron, pero no son impuestos, son ideologías, las cuales tiene inmersas en su ser y en su conocimiento. Entonces, estos aparatos ideológicos de Estado son como la contraparte de los aparatos represivos del Estado, los cuales sí son aquellos que nos gobiernan. O sea, el gobierno es represivo, las leyes son represivas, todo esto es impuesto, es lo contrario a una ideología. Entonces, estos aspectos son los que se tienen en cuenta como sistemas sociales a la hora de generar un producto artístico. Y esta parte de la programación social, así como su nombre lo indica, son todos los aspectos naturales que vienen programados o inmersos ya en el comportamiento humano. Entonces es todo aquello como instintivo, entre los cuales tenemos lo que es la necesidad de comunicación, la necesidad de pensamiento, todos los modos de producción social, la economía, las divisiones dentro de las sociedades, etc. Y ya para terminar esta parte del arte como lenguaje, tenemos el discurso artístico, el cual, como lo señalamos al principio, es el mismo producto. En el caso de estudio del libro es el texto como producto artístico. Entonces el autor define lo que es el texto. El texto es un conjunto de signos con una organización interna que a nivel sintagmático es un todo estructural. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Se toman los signos, ya sean las palabras en la parte oral o las letras en la parte escrita, se organizan
de una manera sintagmática, o sea, organizada y coherente para crear una estructura, la cual sería nuestro producto. Entonces, es estructural porque está delimitado por un principio y un fin. Todo texto tiene una estructura que ya la conocemos, que es inicio, nudo, desenlace. Y es sintagmático porque se refiere a las relaciones extratextuales de jerarquía, o sea, la organización como tal y todos los elementos de coherencia que necesitamos para componer un texto. Estas son las características contextuales que necesita el texto como producto y que influyen en la comunicación. Pues dependiendo de la manera como lo organicemos, va a dar un mensaje determinado. No es lo mismo un texto escrito en prosa que escrito en lírica. Son dos mensajes muy distintos. Una canción se escribe y se compone de manera diferente a lo que diríamos una novela o un reportaje, el texto base para una obra de teatro. Todas esas son maneras diferentes de componer un texto y todas son productos artísticos distintos. Este primer tema o esta primera parte del capítulo era como la más extensa y la más compleja, pues nos situaba y nos contextualizaba en lo que trata el texto en general. Entonces, esta segunda parte es un poco más corta y ya con lo que hemos estudiado ya podemos entenderla un poco más fácil. Entonces, el segundo tema es comunicación y producción significante, la cual se refiere a cómo el proceso comunicativo de ese texto artístico se da, cómo se desarrolla. Entonces, como ya lo vimos, se hace a través de la semiótica, que es el estudio de los signos. Entonces, la semiótica nos ayuda a decodificar ese proceso comunicativo para entenderlo. Entonces, aquí vemos la misma estructura que ya habíamos estudiado, pero se cambian los elementos por unas definiciones un poco más técnicas. Entonces, esta semiótica se divide en dos ramas. La semiótica de la comunicación, que estudia los medios y los procesos, o sea, cómo esos signos van a transmitirme algo, por medio de qué proceso o por medio de qué canal comunicativo. Y la semiótica de la significación, que hace referencia a los usos, a los comportamientos que socialmente son significativos. Entonces, son todos esos usos contextuales de los que hablábamos al principio, que nos dan un significado adicional. La semiótica comunicativa es formal, es estructural, mientras que la semiótica significativa es más social. Tenemos que observar el contexto para poder entenderla. Y estos dos son los modelos semióticos que nos ayudan a entender la comunicación significante del texto artístico. Entonces, el esquema de abajo nos indica que primero hay una producción artística de un producto artístico, de una obra de arte, en este caso es un texto artístico. Después se necesita analizar los sistemas de comunicación. En nuestro primer esquema aquí estaba situado lo que eran los lenguajes naturales. Entonces vamos a analizar primero esos sistemas de comunicación primario para después pasar a la formalización semiótica del sistema. O sea, la parte social, al principio decíamos que era lo connotativo, lo contextual del texto o del producto artístico como tal, para finalmente pasar a una relación del producto artístico, el texto en su contexto y poder entenderlo. Vamos a poner un ejemplo como para entender un poco más esto. Entonces, primero decimos que tenemos un producto artístico. Entonces, en este caso es un texto artístico. No vamos a decir todavía cuál es. Pasamos a un análisis de los sistemas de comunicación, que son los lenguajes primarios. Como es un texto, cualquier persona que sepa leer y hable español va a entender nuestro texto. Entonces, sí, lo puede comprender, lo puede leer y todo. Para el segundo nivel, que es la formalización semiótica social, lo connotativo, vamos a ver los aspectos adicionales que tiene ese texto. Entonces, es cuando la persona nota de qué manera está escrito. Por ejemplo, si el texto está escrito por párrafos, por versos, entonces resulta que nuestro texto está escrito por estrofas y también riman. Entonces, eso ya nos da otro significado a nuestro primer producto textual. Y por último, la relación del producto artístico con su contexto. Entonces ya descubrimos que este texto que está escrito por estrofas, que está escrito por rimas, resulta que es una canción. Entonces de eso se trata ese proceso comunicativo y esa comunicación significante que tiene el arte como lenguaje, en este caso un texto, el cual
A través de su análisis podemos ver qué tipo de texto es, que no solamente son palabras y que podemos leerlo, sino que además de eso tiene una manera de cómo producirlo, de cómo armarlo, la cual nos da un significado adicional. Y nuestro último tema, el tercero, que es el análisis semiótico del texto artístico, es aquel que nos da a entender cómo funciona la semiótica dentro del texto como producto artístico para decodificarla y entenderla. Entonces, ¿qué aspectos necesita tomar en cuenta la semiótica para analizar y decodificar esos niveles del lenguaje que hemos estudiado durante todo el video? Entonces, estos niveles de funcionamiento de los signos dentro de la semiótica se dividen en tres partes: el sintáctico, el semántico y el pragmático. Estos tres aspectos son características de análisis o estudio del lenguaje. Recordemos que el arte es un lenguaje. Entonces, el primero es el sintáctico, que son las relaciones entre los signos y los significantes, y la combinación de elementos conceptuales que son perceptibles por los sentidos. Esta es la misma sintaxis que se ve en escritura. Quiere decir cómo tomamos los elementos y componemos nuestro producto artístico. El segundo nivel es el semántico, que es el significado de los signos y la coherencia entre los contenidos semánticos, estéticos y su trascendencia. Bueno, aquí hay dos aspectos a analizar. Primero es que semántica es la misma que se usa en el lenguaje, que es el significado de los componentes, en este caso serían las palabras o las frases. Y el segundo es que, como estamos hablando de un producto artístico, la semántica no solamente se va a atribuir a los elementos, sino también a ese aspecto estético y a la trascendencia que éste tiene para aportar al significado del mensaje como tal. Entonces, de esa semántica o de esa significación va a depender que nuestro mensaje tenga éxito, sea entendible o no. Entonces, que haya un logro o fracaso estético en nuestra comunicación. Y el tercer nivel es el pragmático, el cual se refiere a las relaciones entre los signos y sus usuarios, en este caso el emisor y el receptor. Y es la función comunicativa para generar un mensaje hacia un determinado receptor. Dentro de este nivel también se puede analizar esa relación de los signos y el mensaje, o sea, que esos signos nos sirvan para que el mensaje sea entendido y comprendido tal y como el emisor lo quiso hacia el receptor. Y hasta aquí ya hemos visto los tres temas del arte como un lenguaje, cómo es ese proceso en que el arte o el texto artístico pasa por un nivel comunicativo para transmitir un mensaje y se convierte en una especie de lenguaje. Adicional a esto, el autor, ya finalizando el texto, hace una alusión dentro del nivel pragmático de cómo un texto debe ser producido de forma impersonal para que la comunicación sea efectiva. O sea, él hace un análisis en el que finalmente llega a la conclusión de que un texto, el texto como producto artístico, entre más impersonal sea, más efectiva va a ser la comunicación. También explica tres aspectos que ayudan a que ese texto sea producido de manera impersonal. El primero es la organización de un mundo, que es sistematizar las ideas, pensamientos o experiencias del autor. La trascendencia, que es reflexión sobre los contextos y la manera en cómo el mismo autor interviene en esos contextos. Y el deseo de placer, o sea, el por qué va a realizar su producto artístico, si busca nuevos estímulos comunicativos o significativos. Se supone pues que esto es comunicativo. Con estos tres elementos, el autor se transforma en productor y receptor autocrítico. ¿Qué quiere decir? El autor de un producto artístico, en este caso el texto artístico, debe ser autocrítico de su propia obra. Por eso debe hacerla de una manera impersonal. Él hace una comparación entre el arte impersonal y la producción dogmática. Dogma viene de algo impuesto, de algo como establecido. Entonces, el nivel dogmático es muy cerrado y no permite que haya esa retroalimentación o esa crítica, mientras que el texto o el producto artístico como tal, entre más impersonal sea, más va a permitir que tanto la obra como el autor tengan una retroalimentación de su propio producto y se pueda hacer una crítica constructiva en base a él. Esto último es más como un tip o un análisis que hizo el autor
de cómo podemos lograr que ese nivel pragmático sea exitoso. Entonces él aquí define que para que sea exitoso debe ser impersonal y debe estar abierto a la crítica y a la reflexión. No debe ser cerrado ni debe ser producido de una manera que no permita que nadie opine. Entonces, para resumir, hemos entendido lo que son los elementos para una semiótica del texto artístico. Hemos definido el arte como un lenguaje, pues es producido por un artista que quiere transmitir un mensaje a través de su obra. Hemos entendido el proceso de comunicación y significación que tiene el arte, que ya vimos que está dado por dos partes. La primera es una interpretación primaria y la segunda es una interpretación más profunda del mensaje como tal que tiene el arte, no solamente de sus elementos, sino de los significados adicionales que este nos puede tener. Y por último vimos cómo la semiótica o la semiología, pues dependiendo de lo que queramos analizar, incide en ese análisis comunicativo del arte como producto comunicativo. Entonces, nuestro producto artístico, un texto, puede ser una novela, es una obra de arte, pues la produjo un autor para expresar un mensaje. Su proceso comunicativo es tanto la lectura tal como del texto, como el entender esos sistemas adicionales o esos mensajes que tiene el texto implícitos. Y el análisis semiótico es codificar dentro de qué contexto se hizo, en qué país se hizo, en qué época se hizo, para entender el porqué de ese mensaje, en este caso la novela. Y bueno, muchas gracias por su atención, espero que el tema haya quedado bien explicado y nos vemos en una próxima.